Pues es una tremenda bendición para mí el estar aquí, porque fíjense que ustedes están en una escuela ¿de qué? Adoradores. De adoradores. O sea, ¿y qué es una escuela de adoradores? A ver, adorar a Dios con la música. Con la música, ¿qué es? Donde aprendemos cómo adorar. Exactamente, eso es. O sea, una escuela es donde a ti te enseñan a hacer algo, ¿no? Eso es una escuela. Y esto es una escuela, pero no es una escuela normal. Es una escuela especial, porque no hay muchas escuelas de adoradores, y es una escuela de adoradores porque es necesario que ustedes aprendan lo que es la adoración. Y la adoración, unos piensan que nada más es la música. Cuanto mejor toque, más voy a poder adorar a Dios. Cuanto mejor toque la batería, mejor voy a adorar a Dios. Cuanto mejor toque el bajo, híjole, yo voy a ser un mejor adorador. Y no se trata de eso. Se trata de una disposición de nuestro corazón para adorar al único que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y por supuesto toda la adoración. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque no importa mucho lo que yo piense, lo que importa es lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra. Y la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es. Fíjate, mas la hora viene. O sea, este es el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y sabes por qué dicen que la hora viene y la hora es? Porque este es el tiempo, pero es el tiempo de los verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que también podemos ser falsos adoradores? Por supuesto que sí. Podemos ser falsos adoradores si nuestra vocación, si nuestro corazón no está enfocado a adorar y alabar a Dios. Si está enfocado a alabarnos nosotros mismos, si está enfocado en que yo me subo aquí y que todo el mundo mire lo bien que yo toco, eso no es un verdadero adorador de Dios, porque no estamos dándole la gloria y la honra a Dios, sino que nos estamos llevando la gloria nosotros mismos, cuando Dios, fíjate bien, no comparte su gloria con nadie. No se dejen engañar ustedes por personas o por gente que dice que ellos se pueden llevar toda la gloria o que le pueden robar la gloria a Dios, porque Dios eso jamás lo va a permitir. Ustedes son instrumentos tremendos para que la gloria de Dios se manifieste en cualquier lugar, donde quiera que ustedes vayan. Ahora, vamos a ver la vida de dos adoradores, de dos personas que a pesar de las circunstancias, ellos adoraron a Dios, y vamos a ver cómo el poder de la adoración los libró de donde ellos estaban metidos, cómo el poder de la adoración los libró de una prisión horrenda, de un sitio bien difícil y de un sitio bien tremendo. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, vamos, silencio por favor, ¿está bien? Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, te voy a decir por qué Pablo y Silas estaban en la cárcel. Resulta de que ellos estaban compartiendo el Evangelio, y resulta que un día ellos iban de camino a la oración, y entonces una mujer que tenía un espíritu de adivinación, o sea, una bruja, empezó a ir detrás de ellos y empezó a decirles: oigan ustedes, estos dos son hijos del Dios viviente. Y todo el tiempo a donde ellos iban, la señora iba detrás: estos son hijos del Dios viviente, estos son hijos del Dios viviente. Y entonces Pablo, en una de estas, se enojó con ella y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y ese espíritu salió de ella, pero como ella tenía unos amos que cobraban dinero porque ella les leía la mano y hacía cosas de brujería, pues se enojó con ellos, y dice la palabra de Dios que les golpearon con varas. A Silas y a Pablo los golpearon con varas, y dice la Biblia que les golpearon mucho, o sea, les dieron una tremenda golpiza. Y después de eso, fíjate, los metieron a la cárcel. Y no solamente los metieron a la cárcel, sino que los metieron a la celda más profunda que había.
y les pusieron unos cepos en sus pies y unas esposas en sus manos, de tal manera que ellos estaban así. Y tú puedes decir, oye, y en esa situación, ¿por qué se pusieron a alabar a Dios? Ellos podían haber dicho, oye Señor, nosotros estábamos haciendo lo que tú nos decías y nos pegaron una golpiza, nos metieron a la cárcel injustamente. Oye, ¿por qué permites que estemos aquí? Ellos tenían derecho a decir eso, ¿sí o no? Claro que sí, porque era la verdad, era injusto lo que les estaba pasando. Pero ellos, ¿tú crees que estaban pensando eso? ¿Qué estaban pensando ellos? En adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que aun a pesar de las circunstancias, Dios se merecía su adoración. Y entonces ellos, en vez de estarse quejando o llorando, ¿verdad? Porque tenían, la verdad es que tenían pues toda la razón de haberlo hecho. Ellos se pusieron a adorar a Dios y se pusieron a hacerlo de tal manera que los presos que estaban en la cárcel los oían. O sea, quiere decir que aunque ellos estaban metidos en la celda más profunda, ellos cantaban con ganas, ¿verdad? Échale ganas a la adoración. Canta con fuerza a Dios. Eso sí vale la pena. Y entonces dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban porque cantaban bien alto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta del poder de la adoración cuando está enfocada en Dios. Cuando el poder de la adoración está enfocada en Dios, cosas suceden que nosotros no nos explicamos. ¿Por qué hubo un terremoto? ¿Por qué la cárcel se gimió? ¿Por qué las cadenas se soltaron de los presos? ¿Por qué las puertas de las celdas se abrieron? Por el poder de Dios, por el poder de la adoración. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios y nos enchufamos con Dios, nos conectamos con Él, pasan cosas tremendas a nuestro alrededor. La adoración que nosotros le damos a Dios siempre obra a favor de los que están alrededor de nosotros. Siempre obra a favor de nuestras familias, siempre obra a favor de nuestros padres, de nuestros amigos en la escuela, de nosotros mismos. Las cadenas se caen. Y cuando hablamos de cadenas, no hablamos de cadenas de hierro que en ese momento fueron las que se cayeron, sino que hablamos de cadenas de mentira, hablamos de cadenas de desobediencia con nuestros papás, hablamos de cadenas de ser groseros, de no atender cuando nos están enseñando, hablamos de cadenas que nos impiden que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos en esta escuela a ser verdaderos adoradores, porque de la adoración de Dios se suelta un poder tan tremendo, pero tan tremendo, que cosas suceden maravillosas. Y si vemos un poquito más adelante, vamos a ver algo bien tremendo. Dice: la cárcel se sacudía y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Los carceleros en aquel entonces, cuando se les escapaba un preso, ellos pagaban con su propia vida. Por eso nadie se escapaba nunca, porque si no el carcelero tenía que dar cuentas con su propia vida. Y el carcelero dijo: híjole, todos se fueron, me voy a matar. Total, me van a matar igual. Pues antes de que me golpeen y luego me maten, pues me voy a matar yo de una vez. Y dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, porque no había luz eléctrica, se precipitó adentro y, temblando dentro de la celda, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, o sea, el mismo carcelero los sacó, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate que cuando nosotros nos enfocamos en Dios, el poder de la adoración hace que la gente reconozca que necesita salvación. ¿Estás orando por tus amigos que no conocen de Cristo? Ponte a adorar a Dios. ¿Estás orando por tus papás que se gritan el uno al otro? Ponte a adorar a Dios.
¿Estás afligido porque en la escuela algún amigo o alguna persona te está insultando? Ponte a alabar a Dios, ponte a adorar a Dios, y ya verás que el poder de Dios va a hacer que ese amigo o esas personas que tú estás orando reconozcan que necesitan a Cristo, que necesitan la salvación. El carcelero, él no sabía nada de Dios. Él a nadie le había explicado absolutamente nada de Cristo. Ni siquiera sé si él sabía que Pablo y Silas estaban alabando a Dios y por eso estaban ahí, no lo sé. El caso es que la adoración de ellos obró a favor aún de este hombre que ni sabía nada de Dios. Y no solamente alcanzó a él, sino que alcanzó a toda su familia. Dice, y sacándole dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, le dijeron: Jesús te ama, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida, hay un destino en Dios para ti y para tu familia. Dios no quiere que vivas apartado de Él, Dios quiere tener una relación personal contigo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Eso fue lo que le empezaron a decir. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Fíjate, se despertó un amor que vino de parte de Dios para estos presos. El mismo que los había encadenado, el mismo que les había puesto los cepos, de repente estaba preocupándose por su prójimo, estaba preocupándose por sus heridas, y lo único que quería era sanarlos. El poder de la adoración, el poder de Dios obrando poderosamente en una persona que no sabía absolutamente nada de Dios. Dice, y llevándolos a su casa, o sea, los invitó a su propia casa, fíjate nomás, les puso la mesa para que cenaran, ¿verdad? Y se regocijó, o sea, se gozó con ellos y con toda su casa de haber creído a Dios. Toda la familia fue salva por dos personas que no se pusieron a quejarse, ni se pusieron a decir: ay, pobrecito de mí, mira lo que me han hecho. No, que se pusieron, a pesar de las circunstancias, se pusieron a adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su garganta, porque los presos les escuchaban, y sucedieron grandes cosas en medio de esa prisión. Yo quiero decirles algo a ustedes en esta tarde. Yo quiero decirles de que Dios a ustedes los escogió. No es una casualidad que ustedes estén aquí en una escuela de adoradores. Están aquí porque Dios los escogió a cada uno de ustedes. Y Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para cada uno de ustedes. A Dios no se le pasa por alto cada nota que ustedes tocan en la guitarra, en el piano, en la batería, en los bajos, en cualquier instrumento que ustedes toquen. Lo que Dios ve en ustedes son unos tremendos planes para salvar a su familia, para salvar a sus amigos, para salvar esta ciudad y quizá para salvar a las naciones de la tierra. Es una tremenda responsabilidad la que Dios está poniendo en sus manos, que están adiestradas para la batalla y los dedos para la guerra. Ustedes son ese canal de bendición que la gente necesita para salir de la prisión, para que se caigan las cadenas y para que muchas familias sean salvas. Tómense muy en serio este tiempo que tienen de clase, tómense muy en serio todo lo que les están enseñando y sean unos adoradores.